Ok, muy bien. Pues vamos a empezar, hermanos. Creo que el hermano Abelardo ya se, digo, no, pues ya me sacaron. Entonces, ay, ay, ay. Bien. El día de hoy, hermanos, entonces vamos a ver de la doctrina de la justificación, ¿sí? Un tema importante, habrán muchas posturas con respecto a la justificación. Nosotros vamos a ver la postura reformada nada más, ¿sí? Bien. Dice así en la primer párrafo de la confesión de fe, y lo tengo puesto por colores, espero que los alcancen a distinguir allá en sus dispositivos, ¿sí? Dice, primero, a los que Dios llama. Habíamos visto en la clase anterior que es el llamamiento eficaz, o también le conocemos como la gracia irresistible, ¿verdad? Entonces, Dios atrae al hombre renovándole, es obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Su entendimiento, lo capacita para creer, lo convence de pecado, le da el don de la fe, y entonces el hombre así, digamos, regenerado en su intelecto, en sus capacidades, puede creer en Jesucristo como Señor y Salvador, confesar sus pecados, ¿sí? Y confesar a Cristo. Bueno, pero eso no termina ahí, sino que también Dios lo justifica gratuitamente. Y esto tiene que ver con la gracia infinita de Dios, ¿verdad? Porque nosotros somos salvos por gracia. Acuérdense que todo esto está en el contexto de la doctrina de la elección, ¿sí? Sin elección no hay salvación. Ujú. Continúa diciendo, los justifica gratuitamente y está subrayado, no por infundir justicia en ellos, ¿sí? Sino por perdonarles sus pecados. ¿Ok? Entonces, no porque Él nos infunda justicia, es decir, que siendo nosotros injustos, ¿verdad? Si pensamos, por ejemplo, en un vasito vacío, como seríamos nosotros, infundir significa que se agrega, ¿no? Y entonces vamos a tener aquí justicia, ¿no? No, no es eso, ¿sí? Sino que la justificación tiene que ver con el perdón de los pecados. ¿Sí? Aquí dice, perdonándoles sus pecados. ¿Ok? Bien. Entonces, este es un concepto muy importante, ¿verdad? El perdón de pecados, que quiere decir entonces que se quita la culpa. Se quita la culpa del pecador, y por lo tanto se quita la condena. Entonces, el perdón también implica libertad, la liberación de la ira de Dios, ¿verdad? Y del dominio del pecado. Entonces, vean ustedes cómo la obra de Dios es completa, ¿verdad? Llama eficazmente, pero a la vez perdona los pecados. Los justifica, perdona los pecados y dice aquí, reputando y aceptando sus personas como justas. Es decir, reputando quiere decir que le da reputación. Como, es decir, le da fama, ¿ok? O reconocimiento. Entonces nos reconoce y nos acepta como justas. Una persona justa es aquella que no tiene pecado, ¿verdad? Una persona justa es sin pecado. Así nos acepta y reconoce, a pesar de que seguimos siendo
pecadores. ¿Ok? Pero en Cristo Jesús, Dios nos ve sin pecado, por eso es que nos declara como sus hijos. Sabe que pecamos, conoce nuestro pecado, nada hay oculto delante de Dios, pero por amor a Cristo y en reconocimiento de la justicia de Cristo, Él nos reconoce como personas justas o santas. Ajá. Acuérdense que la palabra santa también significa apartado, ¿verdad? De tal manera que somos apartados, santos y también vistos como sin pecado. No es decir que no tengamos pecado, sino que somos vistos, y esto es la gracia de Dios, como que no tenemos pecado, porque de otra manera no pudiésemos heredar la vida eterna, ¿no? Entonces, así nos considera el Señor, nos da la fama, el reconocimiento y nos acepta como personas justas. Y como dice aquí, no por algo hecho en ellos, no es por algo hecho en ellos o por ellos, sino solamente por amor de Cristo. ¿Ok? ¿Sí? En otras palabras, Cristo nos llama, digo, el Padre nos llama de manera eficaz por amor a Cristo. Nos justifica por amor a Cristo. O perdona nuestros pecados por amor a Cristo. Nos reconoce como justas por amor a Cristo. Tampoco, dice aquí, nos reconoce como justicia propia la fe. Y esto es alguna diferencia con algunas otras posturas, ¿verdad? Porque dicen entonces que por la fe somos justificados. Es decir, por la fe que hay en nosotros somos justificados. La diferencia con lo que nosotros creemos es que la fe es un don de Dios. Y como es un don de Dios, no es algo que surge de nuestra conciencia como seres humanos, porque no podemos tener la fe salvadora a menos que sea por la obra de Dios, ¿sí? Por lo tanto, si Dios nos da la fe, entonces no es algo de nosotros, es más bien don de Dios. Y como la fe salvadora no es algo de nosotros, entonces no nos cuenta para justicia. ¿Sí se entiende esto, hermanos? ¿Sí? Porque esto es lo que dicen algunos, que la fe salvadora, ¿sí?, es virtud del hombre. Es virtud del hombre quien decide en su libre albedrío creerle a Dios. Entonces, de esta manera, como lo plantean los pelagianos o los arminianos, ¿verdad? La fe salvadora es una decisión del hombre. Desde el punto de vista bíblico y reformado, la fe salvadora es don de Dios, no es virtud del hombre. Por lo tanto, no puede ser considerada nuestra fe, ¿sí?, como un acto de justicia nuestra, sino más bien como un acto de la gracia de Dios. Entonces, no somos justificados por fe propia, ni por el acto de creer, ni alguna otra obediencia evangélica como asistir al culto, dar nuestros diezmos, dar ofrendas, ¿no? Alguien me decía hace poco, pastor, llegó a mi iglesia alguien que da su diezmo de 4,000, 5,000 pesos.
¿Cómo me dice usted que no lo puedo recibir como miembro en plena comunión? ¿No? Le digo, si llega un narco y les da 100,000 pesos mensuales de ofrenda, ya por eso va a ser miembro en plena comunión. Cuidado entonces, porque no las obras, digamos, de caridad no nos cuentan como justicia, y mucho menos, ¿verdad? Queriendo comprar algo, como le pasó a Simón, ¿se acuerdan? Quería comprar el poder de Dios para expulsar demonios, ¿no? De ahí surge la simoninia, que es comprar, digamos, puestos o privilegios eclesiásticos, ¿no? Entonces, somos justificados no por algo que haya en nosotros, sino por la obediencia y satisfacción de Cristo, ¿sí? Cristo satisfizo la justicia de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que Dios, como juez justo, ¿sí? Derrama su ira sobre el pecado, el pecador. Uh-huh. Y esto le causa condenación. ¿Ok? Pero, y esto es por su pecado, ¿no? Pero si Cristo obedece perfectamente bien todo, uh-huh, como hijo de hombre, como representante de la humanidad, Cristo también es representante federal y muere en la cruz por causa nuestra, por causa de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, esta justicia de Cristo, esta obediencia, aquí el concepto justicia, en el caso de Cristo, significa que obedeció perfectamente al Padre, en todo, ¿sí? Estuvo con nosotros y fue tentado en todo según nuestra naturaleza, pero sin pecado, porque obedeció perfectamente al Padre. Y como Cordero, entonces, santo de Dios, como Cordero de Dios, sin defecto, se ofrece en sacrificio vicario por nosotros, ¿no? Y es lo que vamos a estar conmemorando, no celebramos la muerte de Cristo, la conmemoramos, ¿verdad? Hacemos memoria reverencial y santa al sacrificio de Cristo, ¿sí? Entonces, dice, sino por imputarles o por reconocerles, por atribuirles a los que son elegidos, porque solamente ellos, ¿verdad? Acuérdense, estamos siempre en la doctrina de la elección. A los elegidos se les reconoce la obediencia y satisfacción de Cristo. Y ellos, quienes, los elegidos, por su parte, por la fe que reciben, como es don de Dios, por la fe reciben y descansan en Cristo y en su justicia. Y esto es muy importante, hermanos, que lo recordemos, porque muchas veces queremos o pensamos o exigimos que la iglesia sea sin pecado, y eso es imposible. Todos somos pecadores, todos. Y aunque esto no es licencia para pecar, sino más bien para descansar, ¿sí? Porque nuestra salvación no depende de que vivamos sin pecado, sino de la justicia que Cristo ya hizo, ¿sí? Él en su justicia obedeció y satisfizo la justicia de Dios, ¿sí? ¿Ok? Entonces espero que se entienda esto, ¿sí? Debemos predicar contra el pecado. Debemos nosotros procurar santificarnos en el Señor, pero tengamos en cuenta esto también.
que nadie es sin pecado. Y por tanto, nuestra salvación siempre va a depender no de una obediencia completa, perfecta que nosotros podamos ofrecer a Dios, sino por la justicia de Cristo que se nos reconoce a nosotros. Ujú. Esto nos libra de estrés cristiano, ¿verdad? Porque muchos pueden estar estresados, ya pequé, ¿no? Por lo tanto, Dios ya no se agrada de mí, ¿sí? O soy indigno y por lo tanto, este, no puedo hacer nada en la iglesia, no puedo predicar, no puedo evangelizar, no puedo servir, no puedo ser anciano, no puedo ser diácono. Eso no es así. Ujú. Claro, estamos hablando de pecados que suceden por descuido, por ejemplo, un momento de celo o de ira o de enojo o de envidia o un mal pensamiento que tuvimos, ¿verdad? En fin, pero hay pecados que sí son hechos, digamos, a propósito. Por ejemplo, el adulterio. Nadie puede decir que no podía evitar el adulterio. Incluso dice el apóstol Pablo que a los corintios le dice, nadie es tentado más allá de lo que puede soportar. Lo que quiere decir entonces es que cuando nosotros caemos en la tentación es porque en ese momento fuimos débiles en el amor a Dios o en reverencia a Dios o en temor a Dios. ¿Sí? Porque nadie puede ser tentado más allá de lo que puede soportar. ¿Sí? Entonces el Señor sabe lo que ha hecho en nosotros, sabe lo que nos ha dado, sabe los medios de gracia, sabe del Espíritu Santo que está en nosotros y Él sabe que podemos soportar tal o cual tentación. Lo que pasa es que, pues no la que caemos en la tentación porque queremos, porque así lo decidimos. ¿Sí? En otras palabras, decidimos ser débiles. Claro, hay otras cosas que suceden en nuestra vida. Uh-huh. Por ejemplo, un momento de celos, no sé, este, algún vecino tuyo, algún hermano de la iglesia, ves que chispas llega con un iPhone 16 o 17, no sé, de los más modernos que cuestan 35,000 pesos. Y tú dices, ¿cómo este hombre pudo comprar ese celular? ¿No? Y ya estás juzgando. O dices, chispas, yo que tengo más, no tengo ese celular. Ya estás envidiando, ¿sí? Entonces, pensamientos que pueden venir a nuestra mente, ¿no? O llegamos a casa cansados y por cualquier cosa nos enojamos con la esposa, ¿no? No tenemos razón en enojarnos, pero nos enojamos. Porque venimos hartos, venimos cansados, venimos hastiados, tuvimos muchos problemas allá. Y llegamos a la casa de mal humor y pasa un mosquito y ya con eso ya nos encendemos, ¿no? Eso pues son muestras de la carne que todavía tenemos, ¿verdad? Este, que podemos evitarlo, sí, pero muchas veces fallamos, cometemos pecado. Eso es distinto, ¿verdad? Aunque también es una decisión, pero es distinto. Por ejemplo, a un adulterio, a un robo, a un fraude, a una idolatría o cosas peores, ¿no? Esas son casi planeadas con antelación. Uh-huh. Como dice aquí, hermanos, esta fe, es lo que yo les decía, esta fe no la tienen de sí mismos. ¿Quiénes? Otra vez los elegidos, ¿sí? No la tienen de sí mismos, porque es don de Dios, ¿ok? Les invito a que ya en casa vayan leyendo los versículos. Entonces, um, y ahora, ¿por qué no quiere avanzar? Luego se me pone a decir.
Entonces, la justificación tiene que ver con el perdón de pecados, ¿sí? Pasados, presentes y futuros. Tiene que ver con la aceptación como justas, como personas justas. ¿Cómo? ¿Sí? No dice que somos justos o santos al 100 porque somos justos por Cristo, ¿sí? Se nos reconoce la obediencia y satisfacción de Cristo o que Cristo hizo de la justicia que Dios el Padre exigía a causa del pecado. El resultado es que por la fe, que es don de Dios, los elegidos reciben y descansan en Cristo y su justicia. Y esto nos debe de llenar de tranquilidad, hermanos, ¿sí? Descansar en la justicia de Cristo. Y esto nos asegura la salvación, ¿sí? La salvación no es algo que se pierde, es algo que nunca se tuvo, ¿sí? Si alguien en algún momento cae hasta lo más bajo de las miserias habiendo sido miembro de la iglesia, pueden ser dos cosas que pasen: que Dios lo rescate o que nunca fue salvo. Pero la salvación no se pierde, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios, irrevocable. Son el llamado de Dios y la promesa y lo que Dios nos da no se puede derogar. Uh-huh. ¿Sí se entiende esto, hermanos? La salvación no se pierde. Uh-huh. No se puede perder lo que nunca tuviste. ¿Sí? Bien. El párrafo 2 dice, la fe que recibe a Cristo, que es la fe salvadora, y descansa en Él, es decir, en Cristo y en su justicia, es el único medio para alcanzar la justificación. Uh-huh. Sin embargo, no se halla sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada de todas las demás gracias salvadoras. Y esta fe no es muerta, sino que obra por el amor. Uh-huh. Es decir, Dios, además de darnos el don de la fe salvadora, nos da otras cosas, ¿sí? Nos declara ser, por ejemplo, hijos de Dios, ¿verdad? Al ser perdonados nuestros pecados, ser declarados santos, ser adoptados como sus hijos, son otras gracias salvadoras, es decir, otros beneficios de la salvación. Pasamos a ser parte de la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, nación santa, ¿sí? Real sacerdocio, todos esos son beneficios de la salvación. Uh-huh. Pero esta fe entonces no es muerta, sino que obra por el amor, ¿sí? Obra por el amor. ¿Qué quiere decir esto? Como dice Santiago, ¿verdad? Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mis obras por la fe. Uh-huh. Es decir, aquel que es salvo por la gracia de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. Pero el resultado de la salvación son las obras que agradan a Dios, que glorifican a Dios, que exaltan a Dios, que muestran nuestro amor a Dios y también al prójimo, ¿verdad? Entonces, dice, si ves a tu hermano en necesidad y le dices, Dios te bendiga y lo despides, pero tienes con qué ayudarle, pero tú no le ayudas, pues tu fe es muerta, dice Santiago, ¿no? Entonces, Santiago siempre en toda su epístola está abogando por los pobres, ¿sí? Porque eh, las personas de escasos recursos, las personas que están en necesidad, siempre van a ser usadas por Dios para probar
nuestro amor al prójimo, para probar nuestro amor a Dios, para probar cuánto amamos el dinero por encima de las personas, para probar nuestra fe, nuestro egoísmo y para darnos la oportunidad de mostrar que verdaderamente somos salvos. ¿Sí? Entonces, las obras de misericordia son importantes desde el punto de vista de Santiago, ¿verdad? Lean la epístola de Santiago. Hay un libro que escribió René Kruger acerca de los pobres en la epístola a los Santiagos. Está bastante interesante. Y quizás alguien hasta llegue a pensar cuando lea ese libro, yo creo que René Kruger es comunista o socialista, ¿no? Pero no son las únicas obras que se hacen. La obra que hacemos para el Señor tiene que ser una obra por amor. Es decir, servimos a la iglesia por amor. Servimos en la iglesia por amor. Y servimos a nuestro prójimo, a nuestra familia, y todo lo que hacemos, lo hacemos por amor. Cuando los corintios estaban peleando acerca de diferentes temas, en especial por los dones espirituales, ¿verdad? Pues ellos decían que el que habla en lenguas es el mejor de todos, ese sí está lleno del Espíritu, porque habla en lenguas. Y el apóstol Pablo incluso hasta los reprende y dice, ¿no? El que habla en lenguas que nadie entiende, habla para él mismo y para Dios. En caso de que esté diciendo, sea un verdadero don de lenguas, no los que se imitan hoy día, ¿no? Te aprendes unas ciertas palabras medio raras que tú inventes y lo empiezas a repetir como loco, eso no es hablar en lenguas. Y muchos, queriendo tener reconocimiento en la iglesia, fingen que hablan en lenguas, ¿no? Entonces, el que habla en lenguas tiene un alto privilegio, pero dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Si nadie te entiende en la iglesia, mejor calla para que no te consideren un loco, ¿sí? Porque si nadie puede discernir lo que tú dices, ¿para qué lo dices? Porque los dones fueron dados para la edificación, para perfeccionar a los santos. Si un don no está perfeccionando a los santos, entonces ese don no sirve en la iglesia. Y Pablo los reprende y les dice, procurad pues los mejores dones. Eso es una ironía, no es un mandato. Pero yo les mostraré un camino mejor, el amor. Porque si yo hablare en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el címbalo que resuena, ¿no? O como el metal que ese que causa un chillido cuando le tallas con algo, es insoportable, ¿no? Si yo diera mi vida por otros y no tengo amor, de nada sirve. Y si aún se vendiera todos mis bienes para dar a los pobres y no tengo amor, nada soy. ¿Sí? Entonces, toda obra tiene que ser por el amor. Obrar por el amor. El amor de Dios que perfecciona en nosotros, ¿verdad? El amor que nosotros sentimos hacia el prójimo. Amén, amén. Entonces, la fe, don de Dios, obra para recibir a Cristo y descansar en Él y en su justicia, no en la nuestra, sino en la justicia de Cristo. Por más que nosotros queramos ser muy buenos y digamos, yo soy muy santo, aún así tienes pecado y por lo tanto tu salvación no depende de ti, sino de la gracia de Dios que mira en ti y en mí la justicia o la obediencia de Cristo. Esta fe está acompañada por las demás gracias salvadoras y esta fe obra por amor. ¿Sí? Cristo por su obediencia y muerte, y esto, fíjense, pagó completamente la deuda de todos aquellos que son así justificados. ¿La deuda de quién? De nuevo,
de los elegidos antes de la fundación del mundo, ¿sí? El sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a toda la humanidad, ¿sí? Pero solamente se aplica a los que desde la eternidad fueron escogidos por Dios. Por eso hablamos de la doctrina de la expiación limitada. ¿Sí? Y aquí hay varios textos que, por ejemplo, nos dicen que Cristo vino a morir por muchos, pero no dice que por todos. Entonces, hay una distinción allá, ¿sí? Y lo vemos en las palabras de Jesús, que dice, amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos van por él. Angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna y pocos van por él. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pues yo no sé qué cantidad sean pocos, hermanos, pero de algo sí estamos seguros. Nuestra salvación descansa en la elección de Dios, no en nuestra justicia. Entonces, Cristo pagó la deuda. ¿Por qué pagar? Porque se acuerdan ustedes que en aquellos entonces, cuando alguien se endeudaba, se vendía como esclavo, ajá, de su acreedor para poder pagar su deuda. Y a veces su deuda era tan grande que aún su esposa y sus hijos y hasta sus nietos podían llegar a ser esclavos hasta que se pague totalmente la deuda, ¿sí? Si alguien perdía su propiedad por necesidad económica, la podía recuperar si alguien le pagaba su deuda, ¿sí? A eso se le conoce como redención o redimir. Redimir es pagar la deuda de alguien para que éste ya no sea deudor y quede libre de sus compromisos. Entonces, cuando decimos redención, es el acto por el cual Cristo paga nuestra deuda que tenemos delante del Padre, ¿sí? La deuda no es con el diablo, ¿eh? Cristo no le pagó nada a Satanás. Cristo con su muerte pagó nuestra deuda al Padre. Nuestra deuda era con el Padre, no con el chanclas, ¿sí? ¿Ok? Estamos esclavos a Satanás o esclavizados por Satanás pero no le pertenecíamos a él, sino que nuestra deuda estaba con el Padre, ¿sí? Bajo el dominio de Satanás, pero realmente nuestra deuda es con el Padre, no con Satanás, ¿sí? Entonces, por su obediencia y muerte, Cristo nos hace un favor, ¿sí? Haciendo en favor de ellos una propia, verdadera y plena satisfacción a la justicia de su Padre. ¿Sí? Entonces vean esto, el hermano Juan Park, ¿verdad? Lo explicó así. Aquí está Cristo, el Padre, ajá, y aquí estamos nosotros. ¿Qué hace Cristo? Digo, el Padre toma nuestros pecados y se los pone sobre Cristo. Por lo tanto, ahora Cristo es condenado por nosotros, pero toma la justicia de Cristo, así su obediencia perfecta, y nos la pone en nosotros. Esto es gracia de Dios, ¿sí? Nos ama tanto
que tomó nuestros pecados y los puso sobre Cristo en aquella cruz. Tan grande es el dolor que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, ¿verdad? Cristo experimenta la ausencia del Padre, la ausencia de Dios, ¿sí? La ausencia plena de Dios. Y eso es el infierno, ¿sí? La ausencia plena de la benevolencia, de la bondad y de la misericordia de Dios, ¿sí? Por eso está allá en la cruz. Ciertamente, el dolor de la crucifixión es un dolor inmenso, grande, ¿sí? Que muchos otros, al igual que Cristo, lo padecieron. Y ese padecimiento físico, nosotros lo podemos experimentar a cuentagotas a lo largo de todo el dolor del cuerpo que tenemos en nuestra vida. Pero el verdadero sacrificio de Cristo no estuvieron solo en los clavos, sino más bien en el peso de la ira de Dios sobre él. Él vivió el infierno allá en la cruz, ¿sí? Entonces, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice, ¿sí? Decía Juan Calvino, Dios olvidado de Dios. ¿Quién lo puede entender? Decía Calvino. Y ciertamente la ausencia de Dios, la ausencia, lo voy a poner así, hermanos, ausencia bondadosa o de la bondadosa de Dios, es decir, este, aquí hablamos de la bondad, del amor, de la gracia, de la misericordia, de la paciencia, de la longanimidad, de todo lo bueno que Dios nos da. Dios es ausente, ¿sí? Y esto es igual al infierno. Uh-huh. Y es un aspecto del infierno, ¿verdad? La ausencia de Dios. La ausencia bondadosa de Dios es igual al infierno. Y eso es lo que Cristo padeció. Porque nuestra confesión de fe y también la Biblia nos dice que Dios está en todas partes, ¿verdad? Si Dios está en todas partes y no hay un rincón en el universo donde Dios no esté, entonces Dios debería de estar también en el infierno, porque de otra forma no estaría completa nuestra afirmación. El punto es, ¿cómo está Dios allá? Pues infligiendo su ira y su castigo. Por eso es la ausencia bondadosa de Dios. Hoy los hombres, como sea, disfrutamos, creyentes o no creyentes, podemos tener actos de bondad, de misericordia, de ayuda, de solidaridad, de comprensión, de compasión, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Pero cuando Dios no esté con nosotros, la humanidad va a sentir esa ausencia porque ya no va a tener ningún deseo, ningún pensamiento de bien, sino de mal. Ninguna paz, sino odio, intranquilidad, desprecio. Todo lo negativo va a florecer porque ya no está aquel que infunde con su bondad actos de bondad en el ser humano. Los va a dejar completamente libres y como la inclinación del hombre es siempre hacia la maldad, entonces Dios al ausentarse, ese es el verdadero infierno. Que la Biblia lo va a relatar de diferentes maneras, ¿no? Como el lugar donde el fuego no se apaga, pero porque está haciendo referencia al Gehenna, que era el basurero de las ciudades, donde siempre se estaba quemando basura y el gusano siempre estaba presente, lo podrido, lo más asqueroso, lo más inmundo, el lugar más despreciable era el Gehenna, ¿sí? Esos basureros inmundos donde iban a tirar excremento y
animales muertos y toda la basura que se genera en las ciudades, ahí se iba a tirar, ¿no? Y siempre se estaba quemando, 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 quemando. Entonces, para ellos en ese tiempo era el lugar más despreciable, el lugar donde nadie quisiera ir, ¿sí? Y Jesús usa eso para simbolizar o representar el infierno, un lugar de sufrimiento, de asqueroso, inmundo, ¿sí? Donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Uh-huh. Bien, sin embargo, como Cristo fue dado por el Padre para ellos, su obediencia y satisfacción fueron aceptadas, y esto subraya, aceptadas en lugar de las de ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos nada que ofrecer de obediencia a Dios. Y esto se nos asigna gratuitamente, ¿sí? No por alguna cosa que haya en nosotros. Ah, no, ese Sotero es un gran muchacho, ¿no? Un buen hombre, un buen comerciante. Ah, entonces, porque es bueno, le voy a asignar, aunque es bueno, pero no es completa su obediencia, le voy a reconocer la obediencia perfecta de Cristo. No es así, ¿sí? No porque haya algo bueno en nosotros, sino solamente por la gracia de Dios. Uh-huh. ¿Y ahora qué hice? Ya no supe. Voy a dejar de compartir y empiezo otra vez, hermano. No sé, no supe qué moví. Ok, entonces estábamos aquí, ¿sí? Ah, y esto gratuitamente y no por alguna cosa de ellos mismos. Resulta que su justificación es solo por la libre gracia. Uh-huh. Por el favor de Dios que se derrama sobre nosotros, que no lo merecemos, ¿sí? Pero Dios en su amor nos lo quiere dar. Para que tanto la exacta justicia como la rica gracia de Dios puedan ser glorificadas en la justificación de los pecadores. En otras palabras, como diría el apóstol Pablo, por tanto, si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, lo debemos hacer para la gloria de Dios, ¿sí? Porque todo lo que nosotros tenemos, todo proviene de Dios, ¿sí? Y todo se nos ha dado por la exacta justicia de Dios y por su rica gracia, ¿ok? Entonces, en resumen de esta sección, Cristo pagó toda la deuda de los escogidos y les dio verdadera y plena satisfacción a la justicia del Padre. Y el Padre la aceptó como de los escogidos, o sea, nosotros, por su libre gracia, por lo cual debe de ser glorificado, adorado, honrado, respetado y temido, ¿verdad? Y con gratitud por su justicia y por su gracia. Uh-huh. Sí, hermano. Amén, amén. Perdón, el hermano Lauro, que pensó que ya habíamos terminado. Ya casi, hermanos. Deme 2 minutitos. ¿Sí? Dios desde la eternidad, aquí lo hemos dicho, ¿verdad? Desde la eternidad decretó la justificación de todos los elegidos. Y Cristo en la plenitud del tiempo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a hablar de el kairos de Dios. Ajá.
El kairos tiene que ver con el tiempo de Dios. No es el tiempo cronos que se mide en días o en horas, días, semanas, meses o años, ¿no? El tiempo al que se refiere es el kairos, el tiempo de Dios, el tiempo oportuno, el tiempo en el que Dios hace su obra, ¿sí? No es que estaba decretado por allá, no, hasta que sea el año 5 antes de Cristo, nacerá el Cristo, ¿no? Sino en el tiempo oportuno, ¿sí? El kairos. Y esto nos enseña también a nosotros, hermanos, que debemos saber esperar los tiempos de Dios, y los tiempos de Dios no son el cronos. A veces tenemos una necesidad, ¿verdad? Y queremos que se resuelva, estamos esperando que se resuelva en horas, en días o en algunas cuantas semanas y ya no más, Señor. Pero el kairos, que es el tiempo de Dios, pues no lo conocemos. Dios sabe el momento oportuno en el que han de ocurrir las cosas, porque es el tiempo donde habrá mayor bendición espiritual. Dice aquí, a pesar de esto, fíjense, ven, esto es importante. Hay una elección del Padre, y Cristo en la plenitud del tiempo murió por los pecados y resucitó para justificación. Sin embargo, eso no nos hace justos. Nos hace justos hasta que el Espíritu Santo nos hace participar de Cristo, ¿sí? Es decir, somos escogidos, pero todavía no somos justificados. Uh-huh. ¿Hasta cuándo vamos a ser justificados? Otra vez en el kairos de Dios. Por eso es que no debemos desesperar con nuestros familiares, amigos, seres queridos. Les predicamos el evangelio, no nos hacen caso, pues sigamos orando y en la oportunidad que tengamos, volvamos a hablar con ellos, porque el kairos de Dios todavía no ha llegado a sus vidas, ¿sí? Entonces, hay una elección, hay un sacrificio vicario para salvación, ¿sí? Está preparado el plan de redención, pero no, el elegido no es salvo ni es justificado, sino que hasta que el Espíritu Santo hace su obra regeneradora y lo hace partícipe de los sacrificios de Cristo. Bien, entonces, aunque el Padre decretó quiénes serían salvos y que Cristo murió redentoramente por ellos, la justificación solo se da en el momento en que el Espíritu Santo les hace partícipes de Cristo. Bien, Dios continúa perdonando los pecados de los que son justificados, pero ojo, podemos caer, sí, y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, fíjense, nunca caemos del estado de justificación, siempre seremos considerados hijos de Dios, santos para Dios, ¿sí? Y aunque podemos pecar, nunca podemos caer del estado de justificación. Con todo, dice, ajá, con todo, ese con todo es muy importante, por sus pecados pueden caer bajo el desagrado paternal de Dios. Por eso Dios al que ama lo disciplina, ¿sí? Pueden caer bajo el desagrado paternal de Dios. ¿Qué quiere decir entonces eso? Ah, no, porque yo ya soy salvo y nunca voy a perder mi salvación, puedo hacer lo que yo quiera. No, al contrario, el que es salvo y el que es salvo valora verdaderamente el sacrificio de Cristo y por lo tanto es temeroso de Dios y se guarda su corazón por sobre todas las cosas para no pecar contra Dios. Pero si caemos en pecado, ¿sí? Dice aquí que solo podremos, ¿sí?
gozar de la luz, gozarán de la luz, dice, hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón, se renueven su fe y se arrepientan. Vean cuántas cosas, ¿sí? Se necesita entonces humildad para reconocer el pecado, valor para confesar el pecado, humildad y sabiduría para pedirle a Dios el perdón, la disposición de corazón para renovar nuestra fe y comprometernos, ¿no? A no pecar y arrepentirnos. Es decir, hay que cambiar 180 grados nuestra actitud. Si estábamos yendo en contra de Dios, ¿sí? Nuestro andar es en contra de Dios, ahora cambiamos de dirección hacia Dios. Entonces, como hijos de Dios estamos llamados a eso. Como dice aquí, Dios perdona los pecados pasados, presentes y futuros, siempre que nos humillemos, confesemos, pidamos perdón, renovemos nuestra fe y nos arrepintamos. ¿Listo, hermanos? Bien, pues vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Y hermano Polo,